Bienvenidos, hoy exploraremos la vida, el contexto histórico y el legado de uno de los personajes más complejos y polémicos del México del siglo XIX, Miguel Miramón, el general que llegó a la presidencia siendo apenas un joven de 27 años y que se convirtió en un símbolo del bando conservador durante las guerras de Reforma y el Segundo Imperio. Mi nombre es Andrei y hoy les estaré narrando la vida de este peculiar personaje. Para entender a Miramón, primero debemos comprender el caos que vivía México en ese entonces. Tras la independencia, el país estaba devastado, dividido y sin un proyecto claro de nación, de los cuales surgieron dos grupos principales: los liberales, quienes querían un país moderno, republicano y que separara a la iglesia del Estado, y los conservadores, quienes defendían las tradiciones, la protección del clero y al ejército, y pedía un gobierno fuerte y autoritario. Pero, después del Plan de Ayutla, que se organizó en 1854, en donde derrocaron a Santa Anna, las tensiones crecieron aún más. Las leyes de reforma impulsadas por Benito Juárez prendieron la mecha de una guerra civil, la cual se dio en 1857 y terminó en 1861, titulada la Guerra de Reforma. En medio de este escenario bélico surge la figura de Miguel Miramón. Pero bueno, no nos vayamos tan adelante. Empecemos por el inicio. Miguel Gregorio de la Luz Antenógenes Miramón y Tarelo nació en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1831 en una familia de clase media con raíces militares. A los 15 años ingresó al colegio militar, donde, desde muy joven, destacó por su disciplina, inteligencia y carisma. Su primera gran aparición histórica ocurrió durante la intervención estadounidense. Con apenas 15 años, participó en la defensa del castillo de Chapultepec y fue tomado prisionero por el ejército invasor. Este suceso lo marcó profundamente, reforzando su convicción nacionalista y su identificación con el ejército y los valores conservadores. Pero bien, antes de pasar a ver a Miramón como presidente, hay que dar un poco de contexto. ¿Qué fue la Guerra de Reforma? Y bueno, todo esto pasa después de la independencia, pues México nunca logró una estabilidad duradera. El país estaba dividido entre dos grandes proyectos. Los liberales querían transformar a México en una nación moderna, con libertades e igualdad ante la ley, la separación de la iglesia y el Estado y una economía más abierta, mientras que los conservadores defendían la tradición, el orden, la participación central de la iglesia en la vida pública y un modelo más jerárquico. Estas diferencias provocaron tensiones durante décadas hasta que finalmente estalló una guerra. Ahora bien, en 1855, tras la caída del dictador Antonio López de Santa Anna, los liberales llegaron al poder y comenzaron a impulsar leyes que buscaban transformar el país. Son las famosas leyes de reforma, entre ellas la Ley Juárez, que quitaba privilegios a militares y eclesiásticos, y la Ley Lerdo, quienes obligaba a las corporaciones como la iglesia a vender sus propiedades. Los conservadores consideraron estas leyes un ataque directo a sus intereses, y el conflicto estalló formalmente en 1857, cuando se promulgó una nueva constitución de carácter liberal y los conservadores se negaron a aceptarla. Ya en diciembre de 1857, los conservadores dieron un golpe de Estado, conocido como el Plan de Tacubaya, desconociendo la Constitución y estableciendo un gobierno conservador en la Ciudad de México. Mientras tanto, los liberales, encabezados por Benito Juárez, se trasladaron a Veracruz, desde donde formaron un gobierno alterno. Desde ahí, México quedó dividido en dos gobiernos, dos ejércitos y dos divisiones opuestas, y así comenzó la Guerra de Reforma. Como cada facción tenía sus propios líderes. Del lado liberal estaba Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Santos Degollado y Guillermo Prieto, mientras que del lado conservador estaba Félix María Zuluaga, Miguel Miramón, Leonardo Márquez y Tomás Mejía. Obviamente cada bando tenía sus propios recursos, aliados y estrategias, lo que convirtió al país en un campo de batalla permanente. Pero, ¿esto valió la pena? Obviamente no. México ya estaba al borde del colapso por la independencia.
y una guerra solamente los desestabilizó más. Podría considerarse que esta guerra fue un punto de inflexión basada en ideologías muy ridículas. Pero bueno, eso es historia. Durante 3 años, desde 1858 a 1861, México vio batallas por todo el territorio. Los conservadores controlaban la capital y las zonas del centro, mientras que los liberales dominaban puertos como Veracruz, lo que les permitió obtener apoyo financiero y diplomático, especialmente de Estados Unidos. Entre los enfrentamientos más importantes se encuentran la batalla de Silao, la batalla de Guadalajara y la batalla de Calpulalpan. Esta se dio en 1859 y se considera la batalla decisiva, por así decirlo. Obviamente la victoria fue del bando de los liberales, gracias al apoyo económico que venía de Estados Unidos. De ahí en fuera, Benito Juárez entró triunfalmente a la Ciudad de México en 1861 y restableció el gobierno constitucional. Con el triunfo liberal, las leyes de reforma se incorporaron oficialmente a la Constitución. Sin embargo, la paz duraría poco, pues la crisis económica posterior abriría las puertas a la intervención francesa y al Segundo Imperio Mexicano. Y así es como se marca un punto de inflexión para la historia de México, que nos ha llevado al punto en el que estamos ahora. Bueno, como tal, la guerra de reforma no fue solo una lucha entre liberales y conservadores, fue una batalla por definir qué país quería ser México. Lamentablemente, ni liberales ni conservadores tenían ideas claras de qué hacer con México. Tenían pequeños indicios, guiados y basándose en diferentes economías y gobiernos de otros países. Este conflicto surgió del Estado laico mexicano y las bases legales e institucionales que aún nos rigen. Obviamente, comprender la guerra de reforma es entender parte esencial de nuestra identidad como nación. Y también para ver un gran error en la historia de México y que no se vuelva a repetir. Bien, después de dar un poco de contexto de qué fue la guerra de reforma, ahora sí podemos ir a ver cómo fue Miramón como presidente. Y pues, en 1859, con tan solo 27 años, Miramón fue nombrado presidente interino del gobierno conservador, convirtiéndose en el presidente más joven en la historia de México. Y, como presidente, intentó estabilizar las finanzas, mantener el apoyo del clero y el ejército, enfrentar militarmente al gobierno liberal de Juárez, aunque sufrió un desgaste político fuerte, pues la economía estaba al borde del colapso. Tras la independencia, el país estaba totalmente dividido entre liberales y conservadores, y el bando conservador perdía terreno militar. Finalmente, tras la derrota en Calpulalpan, en 1860, Miramón partió al exilio en Europa. Durante su exilio, Miramón recorrió Europa y se acercó a las ideas monárquicas cuando se instauró el Segundo Imperio Mexicano, en 1864, bajo el mandato de Maximiliano de Habsburgo. Miramón regresó al país, y aunque era conservador y Maximiliano impulsaba reformas liberales, incluso más que del bando liberal, Miramón decidió apoyar al emperador, porque creía que era la única opción para evitar otra guerra civil, al igual que también creía que México necesitaba estabilidad, y que el país no estaba listo para una república federal, por obvias razones. Se convirtió en uno de los generales más eficientes del imperio. Incluso cuando otros conservadores abandonaron a Maximiliano, Miramón permaneció leal hasta el final. ¿Y cómo no hacerlo? Si Maximiliano fue uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Lamentablemente, su historia no terminó de una muy buena manera, y hasta ahora su legado y su nombre ha sido manchado por la historia mal contada de México. Así que, una pequeña aclaración: Maximiliano no es el villano de México. Podría considerarse un héroe o un buen gobernante, pero nunca un villano. Y bueno, ya casi por último, en 1867, Maximiliano, Miramón y Tomás Mejía fueron rodeados por las tropas republicanas en Querétaro. Obviamente, Miramón destacó militarmente, liderando ataques decisivos y arriesgados. Muchos historiadores, hasta el día de hoy, creen que sin sus maniobras, el sitio habría caído mucho antes. Pero, finalmente, después de la traición de López, lo que permitió la entrada de las fuerzas republicanas y la captura del emperador y sus generales, el 19 de junio de 1867, Miramón fue ejecutado junto a Maximiliano y Mejía en el Cerro de las Campanas, con tan solo 35 años.
Y bueno, como tal, la muerte de Miramón no fue el final de su historia, pues detrás de él dejó un legado bastante complejo, lleno de aportaciones y controversias. Sus principales aportaciones es que puede ser considerado una de las estrategias militares más talentosas del siglo XIX. Representó a la facción conservadora con disciplina y convicción, puso orden en un país fragmentado durante su gobierno y mostró lealtad inquebrantable en Querétaro. Pero como hay cosas buenas, también vienen cosas malas. Entre sus controversias más sonadas es que fue considerado usurpador por los liberales. Participó en actos militares severos como la toma de Tacubaya, y su cercanía con el Segundo Imperio lo convirtió en símbolo del bando perdedor. Pero, ¿esto qué significa? ¿Acaso Miramón es un héroe? ¿Un villano? Ninguno de los dos, pues depende de la perspectiva. Para los conservadores fue un patriota, para los liberales un obstáculo para el proyecto republicano, para los historiadores modernos un personaje clave para entender la fragmentación del México independiente. Y ya por último, podemos llegar a una conclusión, pues Miguel Miramón vivió rápido, combatió intensamente y murió bastante joven. Su figura sigue siendo polémica, pero indispensable para comprender el México de las guerras civiles y los proyectos enfrentados de nación. En todo caso, hasta aquí llegaría el video de hoy. Gracias por estar atento y escucharme una vez más. Nos vemos.